Yo estoy en 9 mercados que representan la mitad de la economía del mundo, 40 y pico trillones. En estos mercados el 99% de las empresas son target míos. Y ahí sí que me volví loco, contra la opinión del board del momento, y contratamos a más de 200 personas. Me puse el gorro de ventas, cosa que nunca me había puesto. Yo, hasta que no vendamos, no paro. Emprendedores en primeras etapas, ¡ay, a patadas! Tú levantas una piedra y te salen 1000. ¿Cuánta gente está dispuesto a creerse su propia historia hasta el punto de llevarla a cabo con toda la fricción que se va a encontrar, con todos los no-sayers, todo lo que se va a encontrar por el medio y seguir? Me fascina cada vez lo que es el poder, el atractivo, la belleza de la ignorancia. ¿Qué has descubierto? ¿Has descubierto un problema importante? ¿Tienes una idea de una solución representativa? ¿Qué traes sobre la mesa? Ahora, si tú tienes claro lo que quieres hacer, lo que te gusta, lo que da valor, pues hazlo. Y yo soy bastante intenso, ¿no? Yo cuando me meto en algo, hasta que no lo consigo, no paro. O sea, Factorial hoy somos más de 1000 personas. Entender cómo trabajar con equipos, con personas, motivar a personas con distintas sensibilidades. Esto no lo tenía cuando tenía 23 años. No tenía ni idea. Siempre con esta mentalidad de aprender, experimentando, generar conocimiento y compartirlo. Antes de empezar con este episodio, solo quería agradecerte por ser parte de esta comunidad y escuchar estas conversaciones. Tenemos grandes planes para escalar este podcast y aportarte muchísimo más valor. Hay un solo pequeño favor que tengo para pedirte. Actualmente el 60% de las personas que escuchan este podcast no están suscritas a nuestro canal. Me encantaría bajar ese número. La razón por la cual puedo traer estos invitados y tener estas conversaciones donde les hago preguntas en base a mis propias dudas e intereses es porque escuchas estas conversaciones, likeas, comentas y te suscribes. Si te ha gustado una de estas conversaciones y las publicaciones que hacemos, suscribiéndote a nuestros canales como YouTube, Spotify o Apple Podcasts ayuda muchísimo a que sigamos creciendo, aportando valor y que más invitados quieran participar. Además, en línea a incluirte en la conversación, si dejas un comentario en nuestro canal de YouTube con una pregunta o tema de interés, me esforzaré en encontrar el invitado ideal para responderla. Gracias. Disfrute la conversación. Bernat, gracias por estar en Era Digital Podcast. Un placer, Diego. Está increíble lo que has hecho con Jordi en ICNIC y en Factorial. Acá tienen su propio cowork, tienen su propio fondo, son un unicornio en Factorial. ¿Cómo te da el tiempo de hacer tantas cosas? Bueno, el tiempo tengo exactamente el mismo que tú y que todo el mundo, ¿no? Al final, yo creo que uno tiene que... O sea, el hecho de hacer diferentes cosas permite unir puntos, ¿no? Inspirarse, ¿no? Yo creo que si estamos siempre cerrados en una sola cosa, haciendo siempre una tarea o un conjunto de tareas, perdemos la oportunidad de inspirarnos con otras disciplinas, otras personas, otros ámbitos. Entonces yo siempre he buscado tener varias patas, ¿no? Ver varias cosas diferentes. El podcast es una oportunidad increíble para meter la cabeza en negocios de otra gente y poder tener la autoridad para preguntar y entrar en detalle, ¿no? Y la gente sorprendentemente me responde. Y lo mismo en la inversión, ¿eh? Invertir, pues aparte de fomentar que más gente arranque iniciativas y proyectos, que es una misión, si quieres, política que me ha motivado siempre, me permite seguir otros casos de otras personas y entender cómo la otra gente le hace las cosas, ¿no? Yo no creo en las recetas, pero sí que creo en el conjunto y la agregación de experiencias. Siempre contextualizadas en el momento y en el caso, en la industria, ¿no? de cada uno, pero creo que esta es la forma de inspirarse. No se genera el conocimiento de la nada, las ideas de la nada, se generan en base a conocer lo que hace otra gente. Y eso lo hago sistemáticamente. Quiero volver al inicio de tu vida. Venga. Porque, como mencioné, eres emprendedor en tecnología con Factorial y proyectos anteriores, eres inversionista en proyectos tecnológicos, startups. Das mucho valor a través de tu podcast y el contenido de ICNIC. Sigan ICNIC, los que todavía no siguen ICNIC, en YouTube, Spotify, Apple Podcasts. Quiero saber, para empezar, de dónde nació todo este interés por los negocios y también la tecnología. O sea, ¿recuerdas de pequeño un poco cómo se fue dando este interés, esta curiosidad por estos temas? Sí. Yo era fan de Star Trek. Trekkie desde pequeño. Mi tía era informática. Mi tía, y ella ya de pequeño ya me hablaba pues de lo que hacían. Y yo me acuerdo cuando salió Internet, que fui a ver Internet en el trabajo de mi tía y nos conectamos en la web de la NASA y yo estaba flipando, ¿no? Digo, ¿esto qué es, no? Y desde entonces pues he ido tirando de un hilo infinito de eso de la tecnología, de Internet, ¿no? Y una cosa que me ha interesado mucho, o me flipó cuando lo descubrí, es esta cultura del programador, que es una cultura de eterno aprendizaje
es decir, de buscar siempre aprender más y eterno compartimiento de esta información con otros, ¿no? Es una comunidad que trasciende fronteras, trasciende lenguas y que parece que todo el mundo está colaborando en el conocimiento, en generar conocimiento y actúan como una mente común, colectiva, que a mí esto me fascinó cuando entré en contacto con eso, ¿no? Y de hecho consumí mucho código libre, software hecho y publicado libremente por programadores y contribuí en su momento a este tipo de software, ¿no? Y es un poco esta cultura lo que luego yo me fui llevando a otras disciplinas, al negocio, ¿no? Al marketing, a ventas, ¿no? Siempre con esta mentalidad de aprender, experimentando, generar conocimiento y compartirlo. ¿A qué edad te aprendiste a programar y cómo aprendiste? Yo aprendí a programar, no sé qué edad, supongo que a los 15 años, 16 años, empecé haciendo cosas en Visual Basic, cosas así como muy, muy, muy cutres. Yo fue en la carrera donde realmente empecé a aprender, pero no por lo que me enseñaban en clase, sino por la gente, los nerds que tenía a mi alrededor, que, ostras, ahí todo el mundo era mucho más listo que yo, ¿no? Y concretamente conocí a uno de los nerds, que era Romero, Jordi Romero, que era un tío que llegaba tarde, sentaba al final de clase, no hablaba con nadie, un tío como muy, muy, muy serio, muy, muy, muy cerrado, y tuve la suerte de conocerle en el autobús, yendo a la facultad. Dije, este tío va a la facultad de informática y le hablé y efectivamente iba a la facultad de informática y nos hicimos amigos y él ya programaba también. Y tenía clientes. Una cosa que yo nunca había entendido, o sea, nunca había hecho antes, ¿no? Ir a vender software a terceros. Y ahí es donde yo dije, ostras, pues yo también quiero eso, ¿no? Porque ya estaba harto de hacer clases de matemáticas a un montón de estudiantes para ganar dinero, ¿no? A esa edad de los 18, ¿qué imaginabas iba a hacer de tu vida? Porque esa es ya la edad donde tienes que un poco decidir a qué te vas a dedicar. No tenía ni idea. No tenía ni idea, por eso me apunté en una carrera. Y seguí el modelo de la sociedad de toca apuntarse a una carrera. Bueno, pues, pues seguía el recorrido que sigue todo el mundo, ¿no? Si fuera por mi padre, pues hubiera ido hacia funcionario. Que aquí en España, pues es un poco lo que te dicen que tienes que ser. Funcionario. ¿Te costó ir en contra de tu padre? No, la verdad es que ya tenía práctica en llevar la contraria a mi padre. Y en eso no fue una excepción. Yo me tiró la tecnología, pues precisamente me gustaba la ciencia ficción, me gustaba la innovación, el imaginar cosas diferentes, y la tecnología me permitía eso. La carrera no fue un sitio donde me inspiró especialmente los contenidos en sí, pero sí que la gente que conocí y el entorno que se generó, pues me permitió pues meterme a programar, cerrarme en la cueva, a aprender tecnologías, y eso me fascinó. Y fue un poco la semilla de lo que haría después. Pero acabaste la universidad. Yo sí, pero todo mi entorno no. O sea, toda la gente con quien iba, la mayoría, fueron saliendo y pasaron de la universidad. Pero yo una cosa que tengo es que cuando me comprometo a algo, pues lo hago. Lo hago, aunque me lleve más o menos, lo hago. Yo odié la universidad. O sea, yo estaba en ingeniería, luego me cambié a administración porque bien temprano en la universidad me di cuenta que quería emprender. Y era por temas de seguir lo que la sociedad, mis papás y todo bien, ¿no? Querían y que haga. Acabé la universidad, pero hice todo lo posible para acabarla lo más rápido posible, pero la odié. ¿Cuál es tu perspectiva sobre la educación tradicional? Porque creo que hoy en día ya cada vez más la gente se abre la idea de que no necesariamente tienes que ir a la universidad o acabar la universidad o siquiera tener una carrera en base a lo que estudiaste en la universidad. Hoy en día hay muchas oportunidades de emprendimiento. Mirando hacia atrás, ¿crees que valió la pena ir a la universidad? ¿Qué recomendaciones por lo general das a la gente joven? A ver, yo la gente joven, sobre todo la gente que está perdida, que es la mayoría, le recomiendo que una universidad no es un mal sitio, ¿no? O sea, por estar en casa jugando a videojuegos, ve a la universidad y aprende cosas, ¿no? Cosas generalistas, te va a servir un 10%, un 5%, yo qué sé, ¿no? Evidentemente no te va a servir la mayoría, pero al menos te estás cumpliendo pues, objetivos que te estás proponiendo, ¿no? Y estás avanzando hacia algún sitio estándar que te han dado, ¿no?
Obviamente en la universidad te dicen, oye, cuando salgas de aquí vais a dirigir empresas, vais a no sé qué, vais a dirigir equipos de tecnología. Hay gente que se lo cree. Yo recomiendo a todo el mundo que no se lo crea, ¿no? No vas a dirigir absolutamente nada. De hecho, vas a empezar a aprender cuando salgas de la universidad probablemente, ¿no? Pero bueno, pero te va a dar este background que yo creo que no sobra, ¿no? Ahora, si tú tienes claro lo que quieres hacer, a diferencia de la mayoría de gente, tú tienes claro lo que quieres aprender, lo que te gusta, lo que da valor, antes de los 23 años, o antes de los 20 años, oye, pues hazlo, ¿no? Hazlo. Siempre hay tiempo de volver a la universidad, de hacer otras cosas. El problema es el no saber qué es lo que quieres hacer y en este entorno de incertidumbre, elegir un camino que no te sume, ¿no? Que no te inspire. ¿Y cuáles fueron tus primeras experiencias laborales? ¿O emprendimientos? Yo empecé cuando vi a Romero, que tenía clientes, dije yo también. Y empecé a captar clientes y a hacer software, a hacer mantenimiento informático también. O sea, hubo una época migraba agendas de contactos, de Outlook, de cosas totalmente ahora que digo, hostia, qué tortura china de tener que hacer esto, pero lo hacía. Y ganaba dinero con eso y dejaba contentos a clientes. Me fui orientando cada vez más al software. Y eventualmente pues me dediqué solo a hacer software y empecé a contratar a gente de mi clase. Sí que en un momento dado dije, hostia, necesito encontrar un trabajo. Y entré en una empresa de tecnología de Barcelona como becario. 3 meses aguanté. Porque luego me di cuenta que, hostia, la gente... Pues que mi gran problema es que la gente no le brillaban los ojos. Iba ahí con un trabajo, pues, no sé, se iban a tomar el café y estaban 1 hora en el café. Y yo, ¿por qué hacéis aquí 1 hora en el café? ¿No? Pero si estamos aquí construyendo tecnología. Y claro, la gente decía, este flipado, ¿dónde va? ¿No? Y con el tiempo que me sobraba, y de hecho hice una herramienta de gestión de proyectos que luego nadie utilizó, pero yo dije, hostia, esto podemos organizarlo mejor y tal. No me ilusionó el entorno de trabajo de una empresa grande. Bueno, grande no era, tenían 300 trabajadores. Y entonces salí y empecé a trabajar por mi cuenta hasta hoy. Nunca más he vuelto a trabajar en una empresa para otro. Al inicio eras consultor, por tu cuenta. Sí, al inicio, bueno, consultor, es que es una palabra, consultor. O sea, yo hacía software. O sea, yo entraba en una empresa, me contaban todos sus marrones y decía, yo esto te lo arreglo. Y esto me encantaba, ¿no? Y aprendías en la cancha, porque eran seguro proyectos que no habías hecho antes. No, es que además elegía una tecnología, un sistema de programación, tal, que no tenía ni idea, ¿no? Y era la excusa de comprometerme con, yo te lo arreglo, me van a pagar una factura, voy a aprender una tecnología, tengo que hacerlo, o sea, tengo que hacerlo, ¿no? Y para hacerlo, pues a veces trabajaba infinidad de horas, porque además yo no soy especialmente rápido, ¿eh? Yo soy lento, ¿no? Entonces tengo que elegir muy bien en dónde me meto. Pero me acuerdo cuando aprendí a programar, pues que igual se hacía de noche, pasaban las horas, el fin de semana, y estaba ahí aprendiendo una tecnología nueva que me fascinaba, pero que evidentemente no era escalable, no podía vivir así toda mi vida, ¿no? ¿Y te vendías como Bernat o ya creaste un nombre de una agencia, una consultora? Como Bernat, primero, luego contraté a un compañero de mi clase, luego a otros compañeros del mismo banco donde nos sentábamos en la universidad, y ya generamos la marca ITNIC, que era una variación de IT, que es lo que hacíamos, con Ignite, arrancar cosas, ¿no? Que al principio no tenía una sociedad, una empresa detrás, pero luego ya generamos la sociedad, empezamos a hacer facturas y empezamos a complicarlo un poco más. ¿Y en qué se convirtió esa primera versión de ITNIC? Porque hoy en día es otra cosa, ¿no? Hoy en día es un cowork con un fondo, con creación de contenido. Se convirtió en una agencia, una consultora, si quieres, de tecnología, que hacía software para todo tipo de gente. Y empezamos a tener un tipo de cliente raro que eran emprendedores. Y dijimos, tía, esto es interesante, ¿no? Y nosotros teníamos muchas opiniones, yo personalmente tenía muchas opiniones, siempre tengo opiniones, de cómo llevar a cabo sus negocios. Pero claro, a mí me contrataban para hacer una tecnología, tú entrégame esto y vete, ¿no? Pero claro, el vete, hostia, ¿y si no funciona? Dice que nunca funciona, porque nunca funciona. Entonces te piden iteraciones, cambios, entonces dices, pero ya te dije que esto no tal, ¿no? Y en esta conversación te das cuenta que más que un proyecto en llaves en mano, lo que realmente la gente que quiere arrancar cosas necesita es un proceso iterativo que no acaba nunca. Entonces fui cambiando el modelo de consultora a un modelo
de participación a largo plazo en los proyectos, que fui descubriendo pues fórmulas para hacerlo. Primero revenue sharing, luego tech for equity, es básicamente intercambiar trabajo por trozos de una empresa que probablemente no valga nada, idea terrible. Y eventualmente pues dijimos, oye, pues si tanto sabemos, ¿por qué no arrancamos nosotros los negocios? Creemos producto. Entonces empezamos a crear producto nosotros. ¿Y cuál fue ese primer producto? Camalún. Bueno, Camalún era un producto que era un e-commerce de printing donde había una componente de diseño online. Era como una especie de Photoshop donde tú creabas un producto. Y montamos una fábrica de impresión. Nos metimos en un jardín de complejidad muy grande donde empezamos a mover stocks, ¿no? Fábricas, personal de producción. En principio empezamos con un socio que llevaba toda esa parte de operaciones, pero como crecimos tanto, él le trascendió el volumen que él podía gestionar y al final pues lo acabé gestionando yo también, la parte de operación. Finalmente fiché un CEO, ¿no? Y bueno, y esta es una empresa que pasó a crecer, pues yo qué sé, más de 300 personas, abrió varios países en Europa y tuvo un volumen importante. Pero bueno, esto fue un caso. En total arrancamos 12 negocios. ¿En cuánto tiempo? En un periodo de 6 años o así, 5 o 6 años. ¿De casualidad o fue un poco la filosofía de hay que patear varios tiros al arco y uno va a entrar? No, fue casualidad. O sea, fueron los clientes que les fuimos a ir convenciendo de que en vez de que lo que ellos querían no era unos consultores, sino que querían un socio. Entonces montamos negocios con ellos. En algunos casos nosotros no éramos el emprendedor y en otros casos fuimos nosotros quienes arrancamos los proyectos. Arrancamos un software de gestión financiera que se llamaba Kipu para gestionar nuestros propios negocios y un software de gestión de personas. Esto ya cuando éramos más gente y nos dimos cuenta que la gestión de equipos era el gran problema, entonces tuvimos la idea de por qué no montamos un software de gestión de personas. Que es lo que se volvió Factorial. Sí. Este fue el número 12. Quiero hacer... número mágico. Quiero hacer una pausa ahí. Cuando tú recuerdas al Bernat de aquel entonces, de esos primeros emprendimientos, ¿cómo era el distinto al Bernat que tengo sentado acá frente a mí? O sea, pesado era igual, ¿eh? y intenso, ¿no? Yo soy bastante intenso, ¿no? Y cuando me meto en algo, pues hasta que no lo consigo, no paro, ¿no? Perfeccionista. No diría tanto perfeccionista. O sea, yo lo que quiero es resolver un problema, ¿sabes? No estoy tan obsesionado con lo que estoy haciendo hoy que tenga que ser perfecto. Yo quiero solucionar el problema que he visto en el mercado. Entonces esto no soy perfeccionista. Lo que soy es obsesivo igual en que esto pase. Y te gusta lo que haces, así que quieres que salga todo bien. Sí, claro, me gusta. O sea, mi motivación es de arreglar el problema, si puede ser a escala y con impacto a mucha gente. Eso es una de las grandes motivaciones. El conocimiento, el absorber conocimiento en el proceso, es decir, disfrutar todo este proceso, verlo como una oportunidad, cada problema, como una forma de absorber más conocimiento del mundo, de la sociedad, de las personas, de, no sé, incluso filosofía, psicología. Cada vez me interesa más, ¿no? Porque veo que son relevantes para todo esto de solucionar el problema. Y luego lo que me motiva también son las personas. Pues así como cuando empecé a trabajar con esta gente de mi banco, que eran mis amigos, y me encantaba pasar tiempo con ellos, y al final no dejaba de ser una excusa el estar construyendo tecnología para jugar de alguna forma con mis amigos, pues yo creo que sigo haciendo lo mismo, ¿sabes? O sea, tengo una serie de gente con la que me encanta pasar tiempo, que creo que son cada uno, pues saben más que yo en 1000 cosas, y me encanta estar jugando a resolver problemas con ellos. Pero ¿qué aprendizajes hay de nuevo versus el Bernat de aquel entonces? O sea, tal vez tu manera de analizar una oportunidad no era tan sofisticada como hoy, la manera en la cual dirigías equipos, liderabas. A ver, yo quiero pensar que han cambiado todo en el sentido de que voy dándome cuenta de... Tengo más paciencia, entiendo más cómo construir las cosas. No me pongo tan nervioso cuando veo que hay ruido o hay problemas. O sea, veo que realmente con esfuerzo casi todo puede salir. Conozco más al ser humano, pero creo que esto es una evolución también natural de la propia madurez de las personas. ¿En qué sentido? Entender distintas sensibilidades, distintas personas diferentes. Claro, yo tengo que trabajar con mucha gente. O sea, Factorial hoy somos más de 1000 personas. Entonces, entender cómo trabajar con equipos, con personas, motivar a personas con distintas sensibilidades,
a veces tener que tomar decisiones muy duras y ser capaz de explicarlas. Bueno, pues esto no lo tenía desde luego, cuando tenía 23 años, no tenía ni idea. Esas conversaciones duras son difíciles, en especial cuando eres más joven, eres más impulsivo, claro. Seguro, claro. Más blanco y negro, ves todas las cosas. Sí, además yo soy una persona emocional, o sea, a mí hay cosas que me han costado mucho en mi carrera y he tenido que tirar adelante, ¿no? Y bueno, y me siguen costando, ¿eh? O sea, a mí, por ejemplo, un despido es algo que, mira que he tenido que hacer despidos, pero es algo que me sigue costando mucho. Es una falla típica, un error típico que he escuchado de muchos emprendedores y también lo he vivido, de que fuera de que no, emocionalmente es bien duro despedir a alguien y, o sea, nunca es placentero. Un típico error que escucho de muchos emprendedores es que se demoran mucho en despedir a alguien cuando ya se han dado cuenta de que no está funcionando. Obviamente hay el caso de que tienes que despedir por ya un tema financiero o que una estrategia no funcionó, pero tal vez hay el caso de que una persona, un grupo de personas no son un buen fit para la empresa y es algo que mucha gente procrastina, ¿no? Desde el momento que te das cuenta que alguien tiene que ir hasta que en verdad toma la decisión difícil y actúa sobre ella, sí, puede pasar mucho tiempo. Yo tengo managers jóvenes que a veces tengo la sensación de que despiden como han recibido este feedback, ¿no? Dicen, no, pues yo este no funciona, lo despido, ¿no? Como me han dicho que hay que despedir rápido, ¿no? Y realmente yo mido a un manager por su capacidad de hacer crecer a gente, ¿eh? Llevar gente del punto A al punto B, ¿eh? Entonces, claro, si todo el mundo te funciona, todo el mundo funciona, entonces, ¿cuál es tu función como manager, no? O sea, realmente el trabajo que tiene un líder o un manager es desarrollar a la gente. Sobre todo si la gente quiere ser desarrollada, quiere conseguir los objetivos. Si no quiere hacerlo, pues entonces no hay nada que hacer, ¿no? Pero si quiere, gran parte de la función del manager es hacer que esta persona crezca. Por eso es muy difícil llegar a un momento donde dices, esta persona no lo va a hacer, ya tengo claro que no lo va a hacer y tienes que despedirlo. Y ya es muy fácil decir, no, hay que despedir rápido. Sí, bueno, pero ¿y si puedes hacer algo más, ¿no? Y ese desarrollo de la gente parte por primero tratar de entender qué quiere cada persona, porque una persona quiere más remuneración, otro quiere un título. Todo el mundo quiere más remuneración. Sí, pero de ahí hay gente que le importa más, de nuevo, la responsabilidad, el título, lo que va a salir en el LinkedIn. Hay otros que quieren más libertad, que quieren más tiempo con la familia o la posibilidad de viajar. Hay unos que quieren estar liderando equipos en la oficina, hay otros que quieren trabajar remoto. Entonces, tener esas conversaciones uno a uno es algo que yo he aprendido que es clave. Sí, a ver, un manager alinea 3 factores fundamentales. Uno es los sueños de las personas, que se traducen, son diferentes en cada persona, ¿no? Pues muchas veces te encuentras que la gente de 20 años y 25 años todavía tienes bastante margen de influirle en sus sueños, ¿no? Porque están todavía por hacer muchas veces, ¿no? Pero la gente ya de 30 y pico años, pues tiene sus sueños bastante más claros, ¿no? Luego están las capacidades que tiene cada uno, qué sabe hacer, qué puede hacer. No todo el mundo es consciente de sus propias capacidades, no todo el mundo se conoce. Entonces, el manager ahí tiene una función importante de detectarlas. Y 3, ¿cuáles son las necesidades del negocio? O sea, ¿dónde está la oportunidad de negocio? Oye, si no hay oportunidad de negocio, no va a crecer ni los sueños ni las capacidades, da todo igual, ¿no? Pero si hay oportunidad de negocio, reto, problemas a darle a esta persona, pues bueno, ¿cuáles son estos problemas, ¿no? Y cómo el manager alinea esos problemas a resolver con esas capacidades y con estos sueños y construye narrativas para que la gente se enganche, pues es un poco una función importante del buen o el mal liderazgo. Quiero ir a Factorial. Mencionaste que fue el número 12. El número 12, el mágico 12. ¿Fue la primera vez que trabajaste con Jordi? No. Yo con Jordi trabajé varias veces. Lo he liado siempre que he podido, lo he liado en algo. Y en Factorial fue la liada máxima, ¿no? Pero yo antes, en un momento en que ITNIC estaba súper complicado, le pedí que gestionara ITNIC durante un tiempo. Entonces vino como CEO, estuvo como CEO un tiempo de ITNIC. Pero luego no le acabó de encajar, porque es que era muy complejo ITNIC. Hacíamos demasiadas cosas. Entonces volvió él a una startup donde fue Head of Business Development o algo así, un título así curioso. Estaba básicamente encargado en la parte del fundraising en la segunda etapa. La primera fue CTO, la segunda etapa estaba más en la parte de fundraising y estuvo en Silicon Valley y tal, y entendiendo un poco las dinámicas del fundraising ahí.
Y entonces fue cuando yo estaba dándole vueltas a Factorial, a un software de gestión de personas, vi que en SMB, en el mundo, no había nadie serio haciendo una solución global. Y vi algún player americano que realmente estaba creciendo muchísimo, enfocándose a este segmento con un producto horizontal, como Zenefits, por ejemplo. Y empecé a darle la chapa de que tú tienes que dejar lo que estás haciendo, esto no tiene ningún sentido, vente aquí, montemos eso, que tal y cual, ¿no? Y estaba ya dándole vueltas. Tenía un chico que había trabajado conmigo en Camalún, que era diseñador de producto, que ya estaba metido en el tema este también y que fue el primer empleado. Y eventualmente, pues Jordi dijo, vale, pues oye, pues me vengo. Al inicio, ¿cuál fue la hipótesis? O sea, ¿cuál era el problema con la gestión de personas en empresas? No, SMB, ¿no? Pequeñas y medianas empresas que ustedes veían que podían resolver. Sí, o sea, la hipótesis que teníamos es que mediante un software casi consumer, es decir, como una red social, podíamos solucionar problemas de negocio, problemas B2B, sin la necesidad de que hubiera expertos o hubiera formaciones de cómo usar las herramientas de la empresa, ¿no? Que la gente simplemente lo cogería, se lo descargaría y lo utilizaría como Intuitivo. utilizan Instagram, ¿no? Y eso lo demostramos con la gestión del tiempo, la gestión de las vacaciones, un software gratuito que hicimos y que la gente adoptó. Tuvimos, pues, yo qué sé, más de 60.000 empresas que utilizaron el producto. Y claro, o sea, nosotros mismos nos sorprendimos de cuánta gente pasaba a utilizar nuestro calendario, nuestra forma de organización, sin ningún tipo de formación, customer service, nada. Y esta fue la base que nos permitió levantar pues, los primeros 2-3 millones de euros, con el que luego pues, pasamos de este mismo concepto a otros problemas cada vez más gordos de lo que es la gestión de negocios y la gestión de personas. ¿A qué mercados apunta Factorial? ¿Y cómo fue evolucionando? Porque al inicio, o sea, no, SMB, problema bien particular, solución gratuita. Luego, ya, dicen, vamos a empezar a monetizar, van por el dinero, que obviamente ya lo recaudaron en base a toda esa atracción que tenían de usuarios. En ese entonces, ¿cuál era el siguiente paso? Nosotros queríamos quitar barreras. Nuestra obsesión es quitar barreras a la adopción, ¿no? Un software muy fácil de utilizar, una distribución masiva, contenido que hacíamos todo el rato explicando cómo utilizar el software. Y dijimos, pues, si no cobramos, mucha más gente lo adoptará, ¿no? Es una tautología, es una afirmación que siempre es cierta, ¿no? Pero claro, cuando nos dimos cuenta, pues nuestras ideas de cómo monetizar, que eran al principio vender beneficios a las empresas. Queríamos vender beneficios sociales, ¿no? Pues yo qué sé, el seguro de salud. Y montamos un equipo de ventas que vendía seguros. Nosotros que sabíamos de vender seguros, pues estamos ahí vendiendo seguros. Luego pasamos a vender servicios de payroll, servicios profesionales de payroll. Es que cuando nos dimos cuenta teníamos 15 personas, una gestoría que no sabíamos escalar con problemas de todo tipo. Nuestra naturaleza no es el servicio profesional, ¿no? Entonces tampoco nos funcionó como forma de monetización. Me sorprende que no vieron SaaS, o sea, una suscripción de pago por usuario como un modelo de negocio. Sí que conocíamos el SaaS, obviamente tan tontos no éramos, pero pensábamos, si queremos realmente que el taller de aquí abajo utilice este software y queremos que esto pase masivamente a escala, millones de empresas, tenemos que ser innovadores en la forma de llegada y en quitar barreras. Entonces tenemos que encontrar una forma de llegar a estas empresas sin generar la barrera de la monetización, del proceso de venta. Total, el tercer año dijimos, vamos a cobrar. Vamos a ir al SaaS tradicional y vamos a cobrar por ello. Hicimos varios escenarios porque ya teníamos mucha gente que utilizaba el producto, pero nadie pagaba. Y nos sorprendimos, bueno, nosotros mismos, que el escenario que acabó pasando era mejor que el mejor escenario que hicimos. Y pasamos de palmar mucho dinero cada mes, que estábamos casi a punto de morir, a ser rentables. O sea, fue casi de un día para otro. Hablemos de eso, hablemos de cómo crear un producto digital, SaaS, Software as a Service, que pueda escalar y a la gente le guste, ¿no? Entonces, en primer lugar, partamos por el producto, ¿no? Porque antes de vender tienes que tener un buen producto. ¿Qué claves ves ahí en el proceso de desarrollo de un producto, ¿no? Se habla mucho en este mundo de startups de talk to your customers, ¿no? Habla con tus clientes, constantemente estar iterando en base a lo que te dicen que les gusta, que no les gusta, como un ejemplo. A ver, talk to your customers, sí, condición necesaria, no suficiente.
¿Sabes? Es que hay mucha gente que se toma esto como, no, si ya estoy hablando con los clientes, digo, ya, pero es que con esto no vas. O sea, está muy bien que hables con los clientes, lo que tienes que hacer es encontrar un problema generalizado o generalizable y encontrar una solución creativa, diferencial, para solucionar este problema. No es solo hablar con clientes. Lo que pasa es que si no hablas con clientes, buena suerte, ¿no? Encontrando este problema y esa solución, ¿no? Eh, entonces, tanto Jordi como yo tenemos un perfil de estar muy cerca del cliente, de hacer calle, porque pues ya lo hacíamos cuando teníamos 18 años. O sea, ya entrábamos a las empresas a resolver los mismos problemas que resolvemos hoy. Es que llevamos toda la vida haciendo esto, ¿sabes? Eh, entonces, para nosotros es muy natural, ¿no? Y ha sido un poco la cultura que hemos intentado transmitir y establecer en Factorial. Entonces, igual como te digo, que a nosotros nos ha funcionado hacer un camino determinado que ha tenido muchas curvas, yo no te puedo responder la pregunta de cómo hacer un producto digital de éxito. O sea, esta frase no te la puedo responder y tengo la sensación de que a medida que me voy haciendo más mayor, cada día la puedo responder menos, no más, ¿no? Igual con 25 años te hubiera dicho esto y esto. El otro día vi un video de Sam Altman, que es, ¿no?, fundador de Y Combinator, ahora con el tema de OpenAI, ChatGPT también, y estaba diciendo, todo lo que hemos hecho para escalar ChatGPT es lo contrario a lo que le decíamos a todos los startups de Y Combinator. O sea, por más de 10 años he dado consejos y el producto más exitoso que he co-creado, hice todo lo contrario a todas las recomendaciones que di. Sí. O sea, no hay una bala mágica. No hay una bala mágica. Yo soy muy poco fan de las recetas, pero es que además me fascina cada vez lo que es el poder, el atractivo, la belleza de la ignorancia. Porque, ostras, yo veo emprendedores de 23 años que no saben absolutamente nada, pero que tienen una opinión súper fuerte de algo. Y digo, pero tú, ¿dónde vas con eso, no? Y oye, pero resulta que empiezan a iterar con esta opinión y esta fuerza de que les da la propia ignorancia y son capaces de generar éxito, ¿no? Y yo qué sé, de arropar a otra gente, convencer a gente y luego al final pues acabar descubriendo una oportunidad que si no era esta sería la de al lado y acaban montando un negocio, ¿no? Y a veces pasa que cuando vas creciendo y vas viendo mucha gente cómo hace las cosas, mucha gente y que tantas formas diferentes de hacer las cosas, te vas un poco volviendo como más conservador y dices, ostras, pues esto ya está probado, esto ya lo he hecho tal, ¿no? Entonces, siempre hay que hacer un ejercicio, yo hago un ejercicio proactivo de decir, oye, no, volvamos a pensar a lo loco, ¿no? Pensamos, o sea, ¿qué esto que está diciendo esta persona? ¿Por qué no probamos eso? Ya sé que lo probamos hace 4 años y no nos funcionó. Pero, oye, igual con el ángulo que está haciendo esta persona o que está proponiendo esta persona tiene sentido, ¿no? Entonces, intento estar muy abierto a cualquier idea suficientemente fuerte, expresada por alguien suficientemente comprometido para llevarla a cabo. Creo que a Peter Thiel lo he escuchado decir de que como que la clave de tener un startup súper exitoso, o una de las claves, es tener una postura contracorriente y acertar en esa postura contracorriente, ¿no? Ir en contra de todos estos status quo y a dónde la gente dice que está yendo el mercado y achuntarle, ¿no? O sea, sacarlo bien. Y es un poco lo que tú dices, ¿no? De cómo podemos ser creativos, cómo pensar fuera de la caja, cómo ir en contra de los demás y ser acertados en ese proceso. Pero también te digo que hay mucha gente con opiniones. Todo el mundo tiene opiniones, ¿sabes? O sea, también acaban cansando las opiniones. Nosotros tenemos 1000 personas en Factorial, puedes imaginar cuántas opiniones. Pero ¿cuánta gente está dispuesto a creerse su propia historia hasta el punto de llevarla a cabo con toda la fricción que se va a encontrar? Con todos los no-sayers, ¿no? Con todo lo que se va a encontrar por el medio y seguir apostando por esta propuesta, ¿no? Entonces aquí entra una componente de resiliencia, de drive, de fuerza que no todo el mundo tiene. Y estoy hablando dentro de Factorial, la gente que tenemos en Factorial, pero también fuera, emprendedores que empiezan cosas, ¿no? O sea, tener esta capacidad de quererse tus propias mierdas y llevarlas a cabo, oye, no es tan natural. Opiniones sí, todo el mundo tiene opiniones. ¿Qué bullshit ves en este mundo de startups y emprendimiento? ¿Qué narrativas, status quo típicos tú dices, no estoy de acuerdo? No sé, hay muchas frases típicas que a veces repetimos porque nos hace mucha gracia, ¿no? Una cosa típica que es, hemos llegado hasta aquí sin marketing.
¿no? Un emprendedor típico que dice, sin marketing, ¿no? Y dices, ¿pero cómo que sin marketing? ¿Qué has hecho? He ido a ver yo personalmente cada uno de los clientes. Y, hostia, pues esto es una inversión brutal, ¿no? O sea, ha ido la plana mayor de la empresa, el fundador, el equipo entero a veces, ¿no? Que es una persona, ha ido a vender personalmente este producto, con lo cual no es que no hayas hecho marketing, es que toda tu empresa ha hecho marketing y ventas. O sea, nunca más harás una inversión tan grande en marketing seguramente, ¿no? Proporcional a tus recursos. Entonces, esto es un tema. Luego, evidentemente, pues todos los planes de negocio son iguales. ¿Sí? En los primeros 2 años se palma pasta, el año 3, hostia, empieza a petarlo y el año 4 todo el mundo es rico, ¿no? Entonces esto no falla, ¿no? Esas proyecciones a futuro de cómo acabar haciendo de todo, cómo acabar haciendo todo tipo de productos, abriendo todo tipo de mercados. Nosotros que hemos tenido que enfrentarnos al multiproducto, al multimercado, pues sabemos que la mayoría de gente no lo va a hacer, no lo va a conseguir, ¿no? También mucha gente está muy orientada a la narrativa del fundraising, que a mí es un tema que me cansa mucho. O sea, a mí me cansa mucho la gente que te repite, ha leído los 4 últimos blog posts de lo que necesita el sector de no sé qué, porque ahora lo que se lleva es de AI y bueno, y cuáles son las últimas rondas y valoraciones de AI. Entonces te está haciendo una narrativa como haciendo reverse engineering de esta tendencia que hay ahora mismo en VC, ¿no? Entonces a mí esto no me interesa, ¿no? Que hace año y medio era blockchain y Claro, Web3. y antes era otra cosa, ¿no? Entonces esto, no sé, o sea, ¿qué has descubierto? ¿Has descubierto un problema importante? ¿Tienes una idea de una solución representativa? Me da igual que nadie más lo haga. Me da igual que hayan 25.000 haciéndolo. O sea, que no sea un mercado que esté de moda. Pero ¿qué has descubierto, no? ¿Qué traes sobre la mesa? Y hay mucha gente que, oye, dice que ni se ha planteado empezar a descubrir. Te ha hecho un PowerPoint, voy a descubrir, y te pone, voy a descubrir la oportunidad. Entonces dijo, oye, llámame cuando la descubra. O sea, yo invierto super early stage. Me gusta hacer el primer dinero dentro de las compañías. Pero lo que le pido a la gente es que construya una solución que alguien utilice. Que esto yo lo hacía cuando tenía 18 años sin un duro, sin un euro. ¿Sabes? O sea, yo espero que la gente encuentre formas de construir pre-money, pre-fundraising. No que me venga un tío con corbata que, bueno, esto es lo que he imaginado del futuro, este es el PowerPoint y ahora necesito tu dinero para hacer la primera iteración de ese producto. Paso, no me interesa. Volviendo a Factorial y cómo escalaron. De nuevo, sin dar recetas, sino anécdotas de cómo lo hicieron ustedes. Fuera de la creación del producto mismo, cómo vendieron ese go-to-market, esa llegada al público y ventas en esencia de vender esta suscripción. ¿Qué les funcionó a ustedes? Mira, los primeros 3 años era totalmente orgánico el crecimiento. Hicimos básicamente SEO y un producto que se podía utilizar sin necesidad de vendedores. Pero no vendíamos, no monetizábamos, ¿no? O sea, no era propiamente una venta. ¿Que era un ticket de cuánto? No, es que no era una venta. No pagaban. La gente no pagaba, era gratis. ¿Vale? Por lo cual no era una venta. Que te ayudaba seguro para validar el producto, iterar más rápido el producto porque tienes más usuarios. Sí, visto con perspectiva, pues nos ayudó a levantar pasta que luego nos permitirá. O sea, es un camino de curvas que es imposible planificarlo esto, ¿no? Es ir descubriendo, hostia, con esto podemos levantar pasta, ¿vale? Pues con la pasta ahora podemos construir esto otro, ¿no? Entonces, las primeras ventas las hacemos. De hecho, yo al principio de Factorial yo no estaba a full porque todavía estaba cerrando proyectos o vendiendo proyectos de ITNIC. Y yo hay un momento determinado que no estamos vendiendo, precisamente cuando empezamos a monetizar, que yo hablo con Jorge y le digo, oye, es que no estamos vendiendo. Entonces me voy a poner yo, voy a venirme full time. También Jorge me estuvo insistiendo también. O sea, nos fuimos insistiendo al principio yo y luego él a mí, que me pusiera full time en eso y me puse el gorro de ventas, cosa que nunca me había puesto. Me puse el gorro de ventas y decir, bueno, yo hasta que no vendamos, no paro. Y esto me llevó 3 años. Estuve 3 años vendiendo. ¿Qué años era esto? 2019, 20, 21. ¿Vale? Y 22. Mitad de 22. ¿Qué probaste? Bueno, ¿qué no probé? O sea, la cantidad de experimentos que hemos hecho en Factorial en ventas que no te lo puedes imaginar. Yo empecé con un playbook que además reuní todo el equipo y les enseñé, mira, ¿veis? Este es el playbook. Y les enseñé una hoja que ponía playbook. Ya está. No había nada más. O sea, a partir de ahí empezamos a escribir cosas, ¿no? ¿Cómo hacemos el primer esfuerzo de inbound, ¿no? ¿Cómo hacemos la gestión de
de un lead, ¿no? Y cómo agendamos reuniones, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las definiciones? ¿Qué es una reunión? ¿Qué es un deal? ¿Qué es un lead? ¿No? ¿Qué es un MQL? ¿Qué es un SQL? Todo esto, esta nomenclatura la consensuamos para que todo el mundo habláramos del mismo lenguaje, que esto es muy importante. Y luego, pues empezamos a probar distintas cosas, ¿no? Cuando yo me puse en estas situaciones, teníamos dos vendedores. Entonces nos empezamos focalizando mucho en España y a mejorar los win rates en España, a generar más pipeline, más tráfico, más leads. Era una combinación de marketing y ventas que al principio era muy fácil porque estábamos todos en una mesa, todo el mundo entendía lo que estábamos haciendo. Y conseguimos ahí bastante tracción. También era más fácil porque veníamos de 3 años de generar una masa de clientes, no de clientes, de usuarios que utilizaban el producto y que nunca habían pagado, pero que no era lo mismo llamar a esta gente y decirles, oye, ¿quieres pagar por eso? Hemos hecho esto, tal, que ya conocen el producto, que es más fácil convencerlos. Yo hacía la coña que pescaban en una especie de piscifactoría, que los vendedores pescaban ahí pensando que estaban pescando en el mar y estaban pescando en una piscifactoría, ¿sabes? Porque todos tenemos una base de gente que ya conocía el producto y tal, ¿no? Entonces al principio pues esto fue más fácil. Luego cuando ya fuimos a generar gente nueva, ya se fue complicando un poco más. Y sobre todo lo que más nos costó es hacer un mercado nuevo. Francia, concretamente. Estuvimos todo el año 2020 para conseguir vender de una forma más o menos sistemática en un nuevo mercado. ¿No es un problema el tema del idioma? Sí, Considerando claro. de que, o sea, todo su SEO probablemente era en español. Sí, claro. Todo. Evidentemente, O sea, ¿por qué no en LATAM? No, o sea, en LATAM teníamos muchos leads que nos llegaban de gente de LATAM, pero nuestro segundo mercado fue Francia porque era un mercado pues más grande que España, ¿no? Era un mercado que ambicionábamos como, un siguiente nivel, ¿no? Un siguiente espacio, ¿no? Si nos fuéramos a un mercado de LATAM, un mercado individual de LATAM, no sería un mercado más grande que España, ¿no? Entonces, por eso yo me obsesioné con Francia. O sea, me obsesioné con Francia. Además, en mi anterior empresa, en Camalún, había conseguido, después de España, abrir Francia. Y Francia se había convertido en el mayor mercado. Es un mercado muy grande en Europa. Entonces, nos focalizamos en Francia y estuvimos pues un año. Piensa que no es solo el SEO y el contenido y coger el teléfono y hablar francés. No es solo eso. Es que nosotros hacemos un software de control horario que tiene una componente regulatoria y local muy grande. ¿Y cuál es el país con más complejidad laboral regulatoria del mundo? Francia. ¿Vale? Con lo cual, es que yo decía, cualquier país del mundo es un subset de complejidad del modelo francés, ¿vale? O sea, no hay nada más complicado que Francia. Y a final del año 2020 empezamos a vender en Francia. Entonces dije, hostia, pues ya está. Tenemos un producto que es internacionalizable, que es generalizable, y ahí sí que me volví loco. Contra la opinión del board, del momento, y contratamos a más de 200 personas para hacer los 9 mercados, porque ya teníamos claro que queríamos hacer 9 mercados, que queríamos ser un producto global. Ya llevamos tiempo haciendo contenido en múltiples lenguas, ¿vale? Esto es una cosa que ya teníamos clara como una obsesión nuestra de queremos ser globales y tal. Y habíamos hecho contenido de forma muy barata y tal, pero habíamos ido haciendo contenido. Y entonces, el año 2021, contratamos a más de 200 personas, un equipo de ventas de la hostia, y ahí sí que el playbook ya habíamos iterado más, ya teníamos más contenido en este playbook. Y, sorpresa, pues, no solo nos funcionó, sino que nos funcionó con bastantes buenos economics. Y además, en un momento, el año 2021, donde había mucho dinero en el mercado, y cuando los inversores se dieron cuenta que estábamos generando un negocio internacional que estaba funcionando en múltiples mercados con un producto bueno y tal, todo el mundo nos empezó a tirar dinero en la cara. Levantaron como 80 millones en esa época, ¿no? Sí. Y al día de hoy han levantado casi 200. Sí, más de 200. ¿Cómo es ese proceso? O sea, me parece una locura. O sea, poder tener 200 millones con los cuales jugar para crecer un negocio debe ser bien divertido, por un lado, ¿no? Puedes probar todas tus ideas locas, pero por otro lado también es una responsabilidad muy alta, como también una decisión también muy difícil, porque también te diluyes como dueño de negocio. Entonces, ¿cómo ha sido todo ese thought process, todo ese proceso de decidir cuánto dinero levantar? Y para los que no saben, y me incluyo dentro de ese grupo, ¿cómo funciona todo ese proceso de levantar capital? Porque por lo menos en mi podcast no he hablado con alguien que ha levantado tanto dinero como tú. ¿No? A ver, curiosamente, es más fácil, yo creo, levantar 100 millones de euros que levantar uno.
Y eso parece una paradoja, ¿no? Pero cuando estás empezando es esta travesía en el desierto donde dices, ¿tú y cuántos más? O sea, todo el mundo tiene ideas, ¿no? Pero ya cuando estás en la siguiente etapa donde ya tienes un negocio, un producto, la gente está viniendo, estás captando cada mes y tal, hostia, entonces cuando realmente los inversores dicen, ese es mi negocio, ¿no? Esto es a lo que yo me dedico, ¿no? A pasar de una fase ya probada, más validada, a otra fase más grande, ¿no? Es donde más bien se absorbe el dinero. Y al final el inversor lo que busca es algo donde tirar dinero y que crezca. Como una planta, ¿no? Tú lo riegas y crece. Pero esto no es obvio. O sea, hay veces que tú dices, con más dinero no creces más, No, y aparte, o sea, proporcionalmente. tienes que crecer a un nivel extremo cuando estás levantando 200 millones. O sea, levantar 200 millones te obliga a vender cuánto ahora. Claro, claro, no. O sea, Te obliga a crecer a un ritmo de más del 100%, ¿eh? Desde luego, más de por dos cada año, sistemáticamente. al día de hoy no son rentables, me puedo imaginar. Nosotros no somos rentables. No. De hecho, quemamos una cantidad de dinero Como la mayoría significativa. de startups que hoy en día la mayoría de gente del mundo conoce, como puede ser un Uber, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, no son Sí, dineros no que son... quemamos tanto dinero como Uber, pero quemamos dinero. Y de hecho, está dentro de nuestro plan, ¿eh? O sea, si no, no hubiéramos ido a levantar dinero. Si no quemáramos dinero o no tuviéramos un plan que va a quemar dinero, no iremos a levantar dinero, ¿no? Pero sí que es verdad que nosotros no es que tuviéramos una idea de vamos a levantar tanto dinero. Es que realmente siempre hemos tenido una idea de que queremos solucionar un problema del mercado a la escala y hemos ido buscando dónde están las oportunidades, ¿no? Y en el año 2021 había mucho dinero en el mercado y fuimos a levantar el máximo dinero que pudimos para hacer un plan de negocio que era muy ambicioso y que realmente íbamos a tener la capacidad de absorberlo. ¿Qué pasa cuando levantas mucho dinero? Que entonces eso que decías tú es verdad, ¿no? Que empiezas a poder hacer y jugar con más cosas, ¿no? Y lo que no te dicen es que cuando vas haciendo más cosas, vas generando más complejidad, ¿no? Y igual las cosas que tienen más sentido no reciben tanta atención como deberían, ¿no? Sino como por probar, por paralizar más, pierdes foco. En tu caso, ¿qué fue eso? Bueno, esto nos pasó pues haciendo muchas cosas en paralelo. O sea, nosotros hemos hecho 9 mercados en paralelo, hemos hecho multitud de productos. Nosotros somos un software horizontal multiproducto. Empezamos con la gestión del tiempo, pero luego nos fuimos a la gestión del payroll. Luego nos fuimos a la gestión de la performance y el desarrollo del talento, desde la selección, desde la oferta que recibe un empleado, hasta todo el proceso de vida de un cliente, hay de un empleado, donde realmente pues desde cada encuesta de clima que se le hace, cada encuesta de evaluación, hasta los one-on-ones, todo puede estar en nuestra plataforma. Entonces esto nos permite pues enablear muchos casos de uso de negocio, desde pues yo que sé, la gestión de gastos, la gestión financiera, ¿no? El control de la formación, quién recibe formación, quién no. Todo gracias a tener la primitiva del empleado muy clara, es decir, qué empleado está trabajando en esa empresa y cuál es su función, cuál es su permiso, cuál es su scope, cuál es su equipo al que reporta o cuál es su manager, cuál es su objetivo, ¿no? Todo esto lo tenemos en nuestra plataforma y a partir de ahí todo lo que va haciendo el empleado pues se puede nutrir de esta primitiva, de este organigrama, de esta información, este sistema de notificaciones que le damos a los managers, de aprobaciones que tienen los managers, de documentación, de firmas. Todo esto pasa en la plataforma. Y ahora me he ido me he puesto a explicar Factorial. ¿Cuál era la pregunta? La pregunta era cómo te diluyes cuando tienes tanto dinero y empiezas a probar un montón de Vale. cosas y te Bueno, distraes. eso, vale. Me he metido en la rama de por qué hicimos multiproducto, ¿no? Entonces, tuvimos muchos recursos para poder hacer muchos productos en paralelo. Entonces, generamos muchos equipos de producto. Tenemos 200 y pico personas trabajando en producto, en 32 equipos de producto. Entonces, esto genera una complejidad que en cierto momento te enlentece. Y a veces, pues, una cosa que es verdad, que es que los negocios bootstrappers, los negocios que no levantan dinero, tienen el norte mucho más claro, porque saben que el norte es el bolsillo del cliente. O sea, aquello que el cliente está dispuesto a pagar. Esto no hay nada más que te dé más foco que eso. Y el bolsillo también del emprendedor mismo, el dueño, ¿no? Porque al final de cuentas, yo me imagino eres más minucioso con cada dólar invertido cuando es tu propio dinero versus tal vez cuando, no digo que no te importen tus inversores y que no son diligentes con sus finanzas, ¿no? Pero cuando tienes 200 millones a lo largo de varios años para invertir,
por ahí que te das el lujo de invertir en cosas, tomar decisiones apresuradas con ciertas inversiones. Sí, pero no deja de ser algo que no es el bolsillo del cliente. O sea, realmente lo que te da luz es el bolsillo del cliente. Porque yo conozco emprendedores que han invertido mucho dinero en sus empresas. Y evidentemente que les cuesta, ¿no?, gastar su propio dinero. Pero es que a mí también yo me siento responsable del dinero de terceros, igual que del mío. Casi más del de terceros que del mío, ¿eh? Por un sentido de responsabilidad. Pero sí que es verdad que no es diferente de el bolsillo del cliente. Entonces, cuando desconectas, en la empresa se desconecta mentalmente lo que es el mantenimiento, la sostenibilidad de la empresa, del bolsillo del cliente, entonces puedes entrar en dinámicas peligrosas, donde la gente piensa que tiene un tiempo eterno para probar hipótesis y validar cosas, ¿no? Puede experimentar sin tener que traer resultados y traer negocio. Y entonces las empresas se pierden, ¿eh? Incluso empresas muy grandes se pierden. Y eso es una cosa que nosotros yo creo hemos aprendido bastante rápido. Y rápidamente volvimos a focalizarnos y estar siempre buscando dónde está la oportunidad de negocio con el cliente y no tanto construir en la cueva o hacer cosas que se desvían de lo que nos genere negocio. ¿Te arrepientes de haber levantado tanto dinero? No me arrepiento. Es más, creo que, más viendo cómo está el mercado hoy, que esto ha sido una suerte enorme que hemos podido levantar este dinero, ¿no? Porque ahora mismo pues ya no hay dinero. Ha cambiado la tendencia en el mercado, ya no se está invirtiendo tanto en tech y desde luego no en las valoraciones, en las condiciones que nosotros conseguimos. Entonces, pues bueno, nosotros sí tenemos dinero en el banco ahora mismo, ¿no? Cosa que otros players que compiten con nosotros pues no están tan capitalizados. Tú que inviertes en startups, ¿no? De primera fase, ¿no? Están creando el MVP, validando la idea de negocio. ¿Qué framework, qué línea de pensamiento le das como consejos a otros emprendedores sobre cómo determinar cuánto dinero levantar? Que obviamente va a ser distinto caso a caso dependiendo del mercado, dependiendo del producto, el modelo de negocio, el pricing, etcétera, ¿no? Pero ¿qué consejos, qué aprendizajes tienes por ese lado? Y habiendo invertido en varios startups y habiendo levantado tú mismo también capital. A mí no me gusta dar consejos, ¿eh? Yo explico mi criterio, el que he seguido, pero no descarto que mañana tenga otro, ¿sabes? O sea, por eso dar consejos creo que me limita. Pero yo en general lo que levantaría dinero es lo más tarde posible. Las primeras etapas son las que uno pierde la camisa, porque por poco dinero que levantas te diluyes mucho. Entonces, si eres capaz de pasar estas travesías en el desierto, de encontrar un problema, construir una solución, monetizar, validar la monetización, ya no solo el problema, ya no solo la solución, sino la monetización sin dinero o con el mínimo dinero posible, genial, porque luego te diluyes menos. Por eso te digo que levantar 100 millones de euros es más fácil que levantar 1 millón de euros. Porque cuando levantas 100 millones de euros, igual te diluyes un 10%. Igual no pierdes ya el control de la compañía. Igual mantienes tú el poder de decisión, porque has conseguido generar una certidumbre que es escasa en el mercado. Este binomio de problema, solución y monetización es escaso en el mercado, gente que lo encuentre. Emprendedores en primeras etapas, hay a patadas. Tú levantas una piedra y te salen 1000. Todo el mundo es emprendedor, todo el mundo tiene una idea. Si tuviera pasta, ¿no? Solo me falta la pasta. Pero, en cambio, emprendedores que hayan demostrado problemas, solución y monetización, hay menos. Con lo cual, si tú eres capaz de demostrar eso y saltarte esta primera etapa donde hay tanta competencia de emprendedores levantando dinero, pues todo esto que ganas. Además, en esta primera etapa, este 1 millón de euros te va a diluir entre un 20 y un 30%. Y a veces te van a introducir condiciones draconianas. Con lo cual, oye, sáltate esta etapa si puedes, ¿no? Pero claro, nosotros no nos la saltamos, ¿eh? Nosotros mira que éramos emprendedores, habíamos montado varias cosas y tuvimos que pasar esta etapa y ahí es donde nos diluimos principalmente. Yo me imagino que tú tienes muchísimas ideas, como también Jordi, de negocios que pueden empezar. Para los que no quieren levantar dinero, por ejemplo, yo me considero alguien de ese grupo de personas, ¿no? De que no quieren tener un board, no quieren tener inversionistas, por más de que, no, se pierde tal vez la oportunidad de crear algo tan grande como Factorial, te da un distinto estilo de vida en el cual yo quiero jugar, ¿no? Uh-huh. Es como otro deporte, otro juego. ¿Qué modelos de negocios o qué oportunidades de negocio ves para alguien que, de nuevo, quiere crear un negocio rentable, que un buen estilo de vida, tal vez hasta genere varios millones para ese emprendedor o grupo de emprendedores que
a ti te gustaría empezar? A ver, yo creo que hay varias motivaciones para montar un negocio. Una es el lifestyle, por ejemplo, lo que estás diciendo tú, ¿no? Oye, es que yo quiero vivir haciendo con X tiempo lo que a mí me gusta y poder hacerlo sostenidamente y no tener jefes y no, por ejemplo, ¿no? Esto es una motivación. O hay el motivador, el motivado de la solución, de la tecnología. Yo es que he construido esta pieza que me fascina a mí, ¿no? Y luego ya pensaré quién la compra, ¿no? Pero de entrada estoy construyendo esta tecnología que me fascina, ¿no? Y luego está el que es el motivado del problema del mercado, que sería yo mi categoría, ¿no? Entonces, yo no ser bootstrapper o levantar dinero, o tener un board o no tener un board, todo medio para. Son medios para. O sea, yo veo un problema, tengo que solucionarlo. Entonces, no soy cero, o sea, soy cero dogmático en cómo hacerlo. Es que si lo hago bootstrapping, perfecto, genial. Si lo puedo hacer con dinero de terceros, perfecto. Lo que sí que quiero poder asegurarme de que voy a hacer esto en largo plazo. Por eso necesito cierto control en mi empresa. Y en Factorial hemos conseguido, a pesar de levantar más de 200 millones de euros, hemos conseguido mantener el control de la empresa y del board a día de hoy. ¿Vale? O sea, nosotros no nos pueden echar. Nos tienen que aguantar los inversores que han entrado. Entonces, yo me aseguro de que esta motivación de solucionar el problema la puedo hacer con la mayor garantía posible, con los mayores recursos posibles, el mayor equipo, etcétera, ¿no? Esta es mi obsesión. ¿Qué te apasiona del problema particular que resuelve Factorial? Ostras, es como el impacto más grande que puedo tener en la economía. Yo estoy en 9 mercados que representan la mitad de la economía del mundo, 40 y pico trillón, ¿vale? En estos mercados, el 99% de las empresas son target míos, ¿vale? O sea, son SMBs, son menos de 2.000 trabajadores, ¿vale? El 99%, ¿vale? Y están disparando con tirachinas y flechas a día de hoy, ¿vale? Y, o sea, yo les puedo dar tecnología para hacer mejor su gestión. Si resulta que yo puedo impactar el 99% de las empresas de la mitad de la economía del mundo, o sea, puedo tener un impacto importante en el mundo. A mí esto me fascina. ¿Y por qué recursos humanos y no marketing, ventas u otras aristas de áreas del negocio? Mira, nosotros creemos que la gestión, o sea, las empresas del futuro son empresas de personas, donde la sensibilidad, las emociones de las personas, el cómo crecen, va a ser casi todo el problema a resolver, por todo lo demás es automatizable y determinístico. Entonces entramos en el área de recursos humanos, que es un área muy administrativa a día de hoy, y que creemos que en el futuro va a ser un área que va a estar más en el centro. Se va a gestionar más, o sea, se va a dedicar más al bienestar y al crecimiento intelectual de los equipos. Entonces, es por eso que hemos entrado en esta área, ¿no? Y porque vemos que hay mucho margen de automatización en todo lo que están haciendo. Se pueden recuperar infinidad de horas de su tiempo y hacer una función más estratégica en las empresas. Dicho esto, estamos ya trabajando también en la parte financiera. Estamos trabajando con el CFO, el director financiero, un perfil totalmente diferente a la persona de recursos humanos. Estamos ayudando también a gestionar cosas y automatizar cosas y a dar información de gestión a dirección y a los managers. Pasando a hablar ahora sobre ITNIC. Pasamos de Factorial a ITNIC. Ha evolucionado ITNIC de esta consultora, agencia donde desarrollaban productos para empresas y ahora es, de nuevo, cowork, fondo, podcast, media company. ¿Cómo se fue dando esa transición y cuál fue la motivación? Pues es muy orgánica, muy, muy natural. Siento como que el passion project también. O sea, no digo que Factorial no lo sea, pero siento que redondea toda tu vida ITNIC. Sí, totalmente. O sea, es el primer negocio que monté y probablemente será el último cuando me muera, ¿no? Sí, o sea, al final la misión de ITNIC va más allá de ser un negocio. Yo creo que tiene una función de compartir conocimiento y intentar convencer al entorno de que lo que a nosotros nos ha salido bien, en realidad, no es que seamos ninguno gente iluminada o listos, especialmente listos o nada. O sea, simplemente que hemos hecho un proceso de descubrimiento, de aprendizaje que mucha gente puede hacer. Y lo mismo que yo vi en un momento otro emprendedor que lo hacía y dije, hostia, pues esto también lo puedo hacer, pues creemos que explicando estas historias y dando recursos y generando ecosistema alrededor de eso, podemos conseguir que un país donde la mayoría de gente quiere ser funcionaria, como me decía mi padre, pues en realidad pueda dar servicio. Es decir, en vez de pensar en que me solucionen a mí el problema, como mucha gente piensa en España,
Estoy esperando que el Estado me ayude, me genere una solución a mi problema, que es la supervivencia, que es la vivienda, que es no sé qué, mil cosas. Pues en vez de esto, cambiar radicalmente la mentalidad y pensar cómo yo les soluciono el problema a terceros, ¿no? Y cómo genero una forma de vida alrededor de esta solucionar problemas a terceros. Entonces, esto que creemos que es posible, queremos explicar cada uno de los casos, cada una de las historias donde esto ha pasado en la máxima profundidad posible para que la gente entienda que más allá de la historia siempre que es marquetera que se explica en los medios de comunicación, hay un montón de cagadas, un montón de curvas, ¿no? Y que realmente todo el mundo que tenga la insistencia, la capacidad de comunicación también, es importante, comunicar, explicar el problema y la sensibilidad para encontrar problemas, y que quiera hacerlo de forma con persistencia y ¿no? De una forma más o menos sistemática, realmente puede hacerlo. Y si esto es así, podemos cambiar radicalmente la forma como funciona nuestro país, nuestro entorno. Ahí es donde me identifico muchísimo, porque lo que acaba de escribir es prácticamente la misma filosofía de era digital, ¿no? O sea, contar las historias de crecimiento de emprendedores o personas independientes o gente interesada en negocios que no, como dices, no quiere ser funcionaria, sino quiere ser proactivo, proactiva, marcar su propio camino, aportar valor a su entorno cercano o a la sociedad. Con Era Digital y mis proyectos, quiero tratar de crear como que la universidad, lo que me hubiese gustado que sea la universidad para mí, ¿no? A mí me hubiese encantado, por ejemplo, cuando era hace 10 años, este chico de 18 años, haber consumido el contenido de IGNI, que en aquel entonces no existía. Y me parece increíble también cómo lo están haciendo ustedes, ¿no? Que es hoy en día esta frase, building in public, ¿no? De crecer tu negocio en público, contando, como tú dices, las cagadas del día a día, como para que otros no las cometan, ¿no? Hay mucha gente en este mundo de emprendimiento que se guarda todas sus ideas y se guarda todos sus mejores consejos. Y lo que yo estoy viendo ahora, creo que mucha gente también ya se da cuenta de esto, es que hay esta tendencia a que los que son más famosos en redes o los que mejor les va en este camino de creación de contenido son los que te dan de manera gratuita todos sus mejores consejos, sea escribiendo libros, haciendo podcasts, haciendo canales de YouTube, subiendo contenido en redes sociales. ¿Cómo ha sido ese proceso para ti de aportar este valor, estos conocimientos, de volverte un mejor comunicador? Creo que mucha gente quiere abarcar este camino que yo siento que estoy haciendo, que ustedes también están haciendo, pero todavía se sienten incómodos frente a la cámara, no se sienten, tal vez hay un síndrome de impostor muy grande en muchas personas. Sí, sí. Me gustaría matizar una cosa que he dicho, que es o sea, un funcionario no es que no sea proactivo, no es que no pueda ser proactivo. De hecho, mi padre era proactivo, era muy proactivo como maestro de escuela pública, ¿vale? Y yo le veía vivir mucho lo que hacía, ¿eh? O sea, uno puede ser incluso funcionario, puede ser funcionario y puede ser emprendedor dentro de lo que es el mundo funcionario, ¿no? Pero sí que creo que no tienes que limitarte a lo que el Estado te proponga, y puedes generar valor y solucionar problemas de la gente sin esperar a que el Estado te lo proponga, ¿no? Yo creo que este cambio de mentalidad es el que es positivo para la sociedad. Entonces, yo como comuniqué, pues básicamente buscando salir de la zona de confort. Yo era súper introvertido. Yo cuando tenía 18 años era súper tímido. Entonces yo siempre busco hacer cosas que realmente, como cuando vendía una tecnología que nunca había tocado y ya tenía una factura que tenía que pagarme y yo no tenía ni idea de cómo tenía que resolver la tecnología. Para mí era un reto salir de la zona de confort, una forma de crecer. Pues cuando empecé a comunicar, dije, hostia, es que no hay nada que me pueda costar más que ponerme a comunicar masivamente a la gente, ¿no? También es verdad que cuando empecé me escuchaba mi tía el podcast, ¿sabes? Poca gente más, ¿no? Y luego, pues poco a poco, pues más gente me escuchó y hay un momento donde realmente te sorprende que, o sea, he estado en Vietnam y me ha parado gente en Vietnam que escucha el podcast, que es en español. Bueno, eran españoles. pero, ostras, te sorprende, ¿no? Dice, ¿cómo puede ser, ¿no? Que llegue a tanta gente, que la gente le interese tanto, ¿no? Y lo escuche. ¿Tenías alguna referencia de más o menos como quién quería ser visto? Yo realmente en el podcast le hablo a gente que tiene ganas de verdad de llevar a cabo cosas, más allá del que tiene un interés superficial, ¿no? Y mucha gente nos dice, es que no entiendo nada, habláis chino.
Y digo, es que es verdad, es que ya Porque lo ustedes sé. están en este nicho de startups, Sí, ¿no? sí. Muchas palabras propias del ecosistema. Aparte del Spanglish, que esto nos machacan y tienen razón, seguramente. O sea, podíamos traducir todas las palabras y hay una palabra equivalente en español, pero oye, pasamos. O sea, estamos acostumbrados, estamos en un entorno global, estamos acostumbrados a utilizar ciertos conceptos en inglés, pues ya lo hacemos, ¿no? Eh, Seguramente, pues el Instituto de Cervantes, pues no esté de acuerdo. Pero, o sea, realmente nosotros lo que nos dimos cuenta, bueno, yo lo que me di cuenta es que comunicando aprendo, refuerzo mis propios conceptos. Y el aprender a comunicar es fundamental para tener éxito gestionando equipos y liderando gente. Entonces, ¿qué mejor que exponerme periódicamente, sistemáticamente, a hacer esto que me cuesta tanto? Y con el tiempo, pues me ha ido pareciendo más sencillo, más fácil, y ahora me siento muy cómodo. En esta entrevista me siento muy cómodo. Igual hace 10 años estaría nervioso. No, yo he comentado antes en este podcast de que creo que el segundo o tercer capítulo, tal vez yo era un poco más extrovertido que tú cuando inicié, pero ya dejas de ver la cámara, ya no la ves, ya estás conversando, y es una conversación normal, podríamos estar en un bar, en un restaurante, en una casa y es la misma conversación, ¿no? Y creo que mucha gente, o por lo menos esa experiencia que yo he tenido, los ayudaría, de que tienen mucho miedo a salir frente a la cámara y de nuevo, en pocas iteraciones, después de pocas grabaciones, te das cuenta de que esa cámara desaparece. Y lo mismo más o menos sucede también con el publicar ese contenido en redes, que es la siguiente parte, ¿no? Porque de nuevo, te estás exponiendo, estás ya diciendo a la gente que quieres lograr algo, de que quieres dar valor y que estás dando buenos consejos o contando experiencias de vida de una manera entretenida. Y esa es la otra parte de la ecuación, ¿no? Y mucha gente, de nuevo, también tiene miedo a publicar, por más de que saben de que hay muchos beneficios, de más ventas, más atracción de talento, marca personal, marca de negocio, etcétera. Y no, de manera similar, después de pocas publicaciones, ya también ese miedo, entre comillas, se pierde rápido. Hmm. Sí, sí. Lo que pasa es que no es solo el sentirse cómodo, es también el tener claro, igual como en un negocio tienes que tener claro quién es tu cliente y el bolsillo del cliente. En este caso, el currency es la atención de tu target, ¿no? Entonces, no es suficiente hablar de forma cómoda como tú hablarías de una charla de bar, porque igual esto no le interesa a nadie. Tienes que tener claro que tú tienes una misión, un servicio de alimentar este target, esta audiencia y esta motivación que tiene de venirte a ver. Y eso significa que habrá gente probablemente que no es tu target y que no la vas a alimentar. Y que puede ser que polarice y puede ser que haya gente que no le guste. No pasa nada siempre y cuando tú mantengas siempre esta consistencia de tener claro a quién le hablas, que en nuestro caso es, ya te digo, gente que está dispuesta a arrancar, con lo cual va a hacer ella sola estas primeras etapas de entender cuáles son estos conceptos, se va a buscar la vida para meterse en este mundo, más allá de solo escuchar el podcast de INNIC. Y va a tener, y va a querer entrar en profundidad, ¿no? Entonces, yo alimento a esta gente. Pero tiene que ser un interés genuino el tema sobre el que hablas, porque en mi experiencia, Sí. tanto propia como viendo gente que respeto, que ha tenido éxito creando contenido, la consistencia es lo más importante, ¿no? Porque te puede ir súper bien y conocemos casos, podemos nombrarlos de personas que tuvieron sus 15 minutes of fame, 15 minutos de fama en redes y de ahí dejaron de hacer contenido porque no les gustaba, burnout, etcétera. Versus, no sé, por ejemplo, a mí me encanta como podcaster Tim Ferriss o Joe Rogan. Lo han hecho por más de una década, porque genuinamente les gusta tener conversaciones, les gusta aportar valor y esa consistencia es lo que les ha dado ese éxito. Entonces también una falla típica que veo es que, no sé, pues ahora hoy en día, como hablamos anteriormente, gente se sube la ola de AI y empieza a hablar de AI, pero realmente están apasionados sobre el tema de AI para ganarse ese posicionamiento en AI a lo largo de los próximos 10 años. Algunos sí, otros no, ¿no? Entonces, ese, de nuevo, genuino interés por el contenido que creas es clave para tener esa consistencia. En general, en todo lo que haces. Buen punto, sí. ¿Sabes? No solo en el contenido, ¿eh? Y es que yo te digo, me lo paso súper bien haciendo todo lo que hago. Si no, no lo haría con tanta dedicación, tanto tiempo. Estoy 100% de acuerdo. Y en líneas a que Nitnic invierten en empresas, ¿cómo
hablas o qué recomendaciones les das a estos emprendedores sobre el tema del marketing y creación de contenido? ¿Por qué no? Creo que tú y yo notamos de que cada día es más importante. Primero necesitas la atención de las personas para luego contarles qué valor tienes para ofrecerles, contarles sobre tu producto, servicio. Vemos como, por ejemplo, ahora muchas de las marcas que se han creado de manera más rápida, han escalado rápido, son por famosos, ¿no? Tienes La Roca con su tequila, McGregor con whisky, Kylie Jenner con cosméticos, tienes a Ryan Reynolds, pucha, haciendo 10 exits al año, parece, en base al contenido que hace. Eh, ¿Recomiendas a todos empezar contenido? ¿A quiénes? ¿Cómo piensas sobre el tema? 100%. Yo soy muy, obviamente, muy believer del orgánico, del SEO, del contenido, del media. O sea, yo cuando veo un plan de negocio que solo se basa en hacer campañas de publicidad y captar leads con PPC y Que cada día es más caro. que cada día es más caro y que si no lo es hoy solo será mañana, es que no tienes un asset propio que puedas exprimir. No estás generando un activo. Entonces, yo soy muy fan del contenido y la gente lo percibe como algo, como es a largo plazo. O dicen, no, como es a largo plazo, pues no puedo contar en ello. Ya, pero es que el largo plazo empieza hoy. ¿Sabes? O sea, y no tiene por qué ser tan a largo plazo, ¿no? O sea, al final, eh, tú miras el crecimiento del podcast de INNIC y sí que lo miras o sea, con zoom out y ves que ha ido creciendo progresivamente. Pero tú miras puntualmente, pues ha habido algunos podcasts, algunos momentos que nos han traído mucha gente, ¿no? Entonces, esto significa que hay gente, que hay cosas que puedes hacer que pueden tener un impacto significativo marginal hoy, ¿no? Entonces, hay que buscarlo, ¿no? Y yo creo que es algo que se puede involucrar, o sea, que es estratégico. O sea, que yo me involucro en generar contenido. Yo cierro muchos clientes en Factorial. O sea, pero no es que lo cierre yo personalmente, es que mucha gente entra en contacto con Factorial a través de mi contenido. Sí, para mí, por lo menos desde mi perspectiva, IGNIC es la mejor herramienta de marketing de Factorial. Correcto, sí, sí. Sí, sí. Y parte por aportar valor. Que es lo mismo que yo apunto con Era Digital y lo que quiero hacer hacia adelante, ¿no? Entonces yo le animaría a los emprendedores a buscar eso, a buscar formas de comunicar eso que están intentando generar en el mundo, que es una solución innovadora que va a cambiar el mundo, pues oye, pues que hablen de ello y que consigan un paso previo, que es el enganchar a gente que tiene este problema, ¿no? Paseándome entre tu LinkedIn y Twitter, hay como dos frases o dos cosas que has comentado que quiero que rápidamente des tu perspectiva. La primera es de que cometer errores es algo de todos los días. He visto ahí en un capítulo de IGNIC de que alguien te preguntaba qué errores has cometido, cuáles son los principales errores, y diste todo un monólogo de cómo los errores son de todos los días. Sí. Y hay gente que nos dice, oye, pero ¿por qué siempre contáis historias de éxito? ¿Por qué no contáis historias de fracaso? Y digo, ¿fracaso? Pues el fracaso es el día a día. O sea, fracaso es lo más aburrido, es lo que me pasa cada día. Entonces, lo que yo intento buscar es de estas pocas veces que algo de lo que haces se funciona. Pero en cualquier historia hay un 90% de fracasos y un 10% de algo que funciona. Y ese 10%, si es suficientemente significativo, pues te puede llevar a algún sitio. Pero el fracaso es lo normal, el error es lo normal, sobre todo en alguien que quiera cambiar cosas, se enfrenta a un entorno de incertidumbre, hay que experimentar y si experimentas lo normal es que no funcione a la primera. Y en líneas a eso, en un tweet pusiste, there are decades where nothing happens, and there are weeks where decades happen. O sea, hay Exacto. décadas donde nada pasa, donde no hay ningún progreso, y luego hay semanas donde hay el progreso equivalente a décadas de trabajo. Sí, esta no es mía, obviamente, esta frase, no me acuerdo de quién se la robé, es una frase famosa. Pero sí, efectivamente, esto pasa en las startups, ¿no? O sea, muchas de las cosas que hacemos, o sea, es que es una idea que si es que no es una cuestión de tiempo y de trabajo y de productividad, ¿no? Es una idea, algo que de golpe tiene un impacto brutal, ¿no? Para ti, ¿hubo un caso que te acuerdes donde sentiste que sucedieron décadas de progreso en semanas? Sí. Por ejemplo, nosotros en un momento muy inicial generamos una solución de gestión de control horario eh, en un momento de mercado donde nació una directiva europea que se materializó en España de que de golpe el 100% de las empresas tienen que tener un sistema de registro de control horario. Y nosotros fuimos capaces de entender que había esta regulación, ser capaces de adaptar nuestro producto, sacarlo, comunicarlo a tiempo y captar, en un momento donde captábamos igual 10 clientes al mes, captar de golpe 500 clientes en un mes.
Entonces esto nos cambió la vida, efectivamente. Bernat, quiero acabar una dinámica, me ha encantado esta conversación. Varias preguntas, lo primero que se venga a tu mente. A ver, Cuando piensas en la palabra exitoso o exitosa, ¿quién es la primera persona que viene a tu mente? ostras, es una buena pregunta. No sé quién me viene en mente, pero desde luego no me viene necesariamente un empresario, ¿eh? O una persona. Me viene una persona que. Messi. No, tampoco. Me viene una persona que es una persona normal, ¿no? Que no tiene ninguna. No es famoso, no es nada, y que ha conseguido tener una vida que le satisface. Y que es feliz y que hace feliz a la gente haciendo lo que más le gusta. ¿Sabes? O sea, y sí, igual tengo gente de mi alrededor que igual no es, nadie conoce, pero que son exitosos. Para nada, para mí la figura del éxito o el concepto de éxito es el que nos venden, ¿no? El que ha conseguido montar o el hombre más rico del mundo, o el que ha conseguido montar un unicorn. Para nada, para mí éxito no es eso. ¿Qué es algo que tú crees que otras personas dirían que estás loco por creer? Ujú, no lo sé. Yo creo que el conflicto, que todo el mundo le tiene mucho miedo, es algo bueno. Yo es algo que no rehuyo para nada. Eh, y al revés, aprendo mucho de él y me gusta afrontarlo. El debate genera progreso, ¿no? ¿Qué oportunidades de negocio ves que alguien podría abarcar? O por lo menos que a ti te gustaría abarcar. Muchísimas, y las que me gustaría abarcar las estoy abarcando, que son la gestión de las empresas, ¿no? Cómo ayudar a las empresas a gestionarse mejor. Me interesa mucho el mundo, el tema del AI. En Factorial estamos utilizando, o sea, estamos generando casos de uso alrededor de la inteligencia artificial de, de managers o directores, sobre todo gente que tiene muchos equipos, que no tiene la capacidad de digerir el input de todos sus equipos y darle insights de lo que está pasando en sus managers, en sus equipos, que flipas. O sea, que realmente les va a cambiar la vida. ¿Qué herramientas software usas en tu día a día para gestionar tu negocio y vida? Pocas. Factorial, el más importante. Eh, y después vivo en el Slack, en el email, no sé, en el calendario, las herramientas de... Y luego escribo bastante, utilizo Notion. No soy ningún enamorado de ninguna herramienta concreta de forma dogmática, pero utilizo Notion bastante en mi día a día y escribo bastante. Si pudieras tomar un café o cerveza con cualquier persona histórica, ¿quién sería? Pues a ver, caería en el tópico, pero sí que me gustaría conocer a un Warren Buffett, por ejemplo. Una mala recomendación que sueles escuchar otras personas dar. Mala recomendación. No sé, todo lo que son recomendaciones de método, ¿no? Me gusta ir a la filosofía y me gusta ir a la raíz. Yo creo que la mayoría de cosas están discutidas ya en la filosofía y es muy útil en el día a día de una startup, aunque no se utiliza habitualmente, ¿no? Y hay mucho discurso del método, de la receta, del proceso, que a mí me aburre, me aburre. Y casi todo el mundo habla de eso. Tú hablas de LinkedIn y todo es método. He escuchado algo así de que si en Wikipedia simplemente sigues haciendo clic a cosas, todo te lleva a filosofía. Sí. Si tuvieras que tener otra profesión, ¿cuál sería? ¿Funcionario? Pues no lo sé, la verdad es que no lo sé, no sé tampoco cuál es mi profesión a día de hoy, no lo sabría decir, porque es una componente de muchas cosas, ¿no? Eh, no lo sé, no lo sé. Y en cualquier caso, si hay una cosa que me gustaría, la exploraría hoy. Mejor compra de $100 o menos. Mejor que compra de $100 o menos. No lo sé, no me viene a la cabeza, pero seguro que serán libros. ¿Qué nuevo hábito del último par de años ha sido el que más te ha ayudado? Mira, hacer ejercicio. O sea, me he puesto de forma disciplinada a hacer ejercicio. Y creo que, mira que yo siempre decía, no, esto paso, ¿no? No tengo tiempo, ¿no? Y la verdad es que me he dado cuenta que he tenido que darle la razón al 99% de la gente que te dice que es importante el ejercicio, ¿no? Entonces, bueno, no aporto mucho valor. ¿Libro que más has recomendado? Libro que más he recomendado. Es que yo soy muy fan de las biografías. Entonces me he leído biografías de casi todo el mundo en negocio, tanto tech como no tech.
Ahora, por ejemplo, me estoy leyendo The Heart of a Business, que es la historia de... ¿Cómo se llama esto? De un retailer americano. Ahora no me acuerdo el nombre de la empresa. Best Buy, ¿no? Y de un ejecutivo que gestionó el merch de Best Buy, ¿no? Entonces estoy siempre consumiendo biografías. No te sabría decir una por encima de las otras, pero es que me he leído muchísimas. ¿Película que más has recomendado? Tampoco me viene en mente. Esas son las preguntas que... Tengo listas por ahí, ¿eh? Pero digo, cuando me pregunten eso tengo que tener una Esa es la respuesta. típica. Hostia, no te sabría decir ahora mismo. No te sabría decir una película concreta que, más allá de, no, o sea, no sé, Blade Runner, este tipo de películas que en su momento me gustaron. Evidentemente Star Trek, que no es una película, es una serie infinita, que tengo millones de horas a invertir en ella. En general, ciencia ficción me interesa mucho y sigo viéndolo, pero no sé decirte una película. Y la última, ¿cuál ha sido la mejor inversión que has realizado? Puede ser de gasto de dinero, tiempo, energía. Hombre, desde luego, la inversión de Factorial, ¿no? Montar Factorial, sin duda alguna, y la inversión de convencer a mis socios Romero y Pau, porque Pau al principio no lo he dicho, ¿no? Pero o sea, yo no lo conocía tanto a Pau, pero era el CTO de la empresa donde estaba Romero, y era amigo de Romero y también mío, y fue también una de las 3 personas que empezamos Factorial, ¿no? Convencer a esta gente en este momento de venid aquí, la inversión que hice, que al principio la primera inversión la hice yo, para arrancar Factorial, sin duda son las mejores inversiones que he hecho. Bernat, me ha encantado esta conversación, en verdad, me encanta tu perspectiva, me encanta lo que haces, todo lo que haces. ¿A dónde quieres derivar a nuestra audiencia? Pues a Factorial, como no, ¿no? Factorialhr.es o .com. Y creo que les podemos ayudar a gestionar mejor sus empresas, ¿no? También a ITNI, que al contenido que hacemos, si realmente son gente que tiene ganas o curiosidad de cómo emprender y cómo lo ha hecho otra gente, y a nuestro fondo, si realmente buscan recursos para hacerlo. Buenísimo, me encantaría repetirla cuando visites la TAM. Muy bien, será un placer.